No ver, ¿no? La filmina nueva. Sí, se ve. Sí. Bien, vamos a iniciar entonces. Hasta acá les voy a poner, digamos, este material tiene varias cosas, pero hay cosas que ya las vimos, así que eso de vías recursivas ya está, pero está todo junto. Eh, para que se inicie una ejecución fiscal, es decir, un cobro compulsivo por parte, en este caso del fisco, de una deuda tributaria, tiene que haber una resolución fundada que obviamente se transforma en lo que se llama el título ejecutivo. Esta resolución fundada o esta puede surgir directamente no necesariamente tiene que ser una resolución del fisco, puede ser un acto autodeterminativo, por ejemplo, cuando presentamos la declaración jurada. Esa declaración jurada presentada se transforma en un título ejecutivo para que el fisco pueda iniciar, supongamos que nosotros no paguemos el saldo, iniciar una acción de ejecución. O que surja de una resolución fundada por parte del fisco nacional. Entonces, depende del caso, nos vamos a encontrar con un hecho o con otro. Y ambas van a ser válidas para iniciar este tipo de acción. Entonces, vamos a... Un segundito que... Bien. Fíjense, en todo tipo de acción tenemos la denuncia, que sería el derecho que tenemos a peticionar ante las autoridades, no requiere legitimación. Está el reclamo, lo que se conoce como nombre de reclamo, que es solicitar la corrección de un hecho administrativo, que puede ser existente o omisivo, que produce efectos jurídicos, y que la administración le dé algo, haga algo o se abstenga de hacer algo. Eso es cuando hacemos un reclamo. Después están los recursos, que es impugnar un acto administrativo de alcance particular. O sea, tenemos tres tipos de acciones, digamos. La denuncia propiamente dicha, que es el derecho a peticionar ante las autoridades. El reclamo, como les dije, que se puede realizar ante el reclamo de un hecho administrativo, que tiene efectos jurídicos, y ahí podemos pedir que la administración de algo, haga algo, o se abstenga a hacer algo. Y después están los recursos, que son los que estuvimos viendo, donde nosotros impugnamos un acto administrativo de alcance particular. En materia de recursos, nosotros ya vimos esto. Tenemos el 76, que es el recurso de reconsideración, y el de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Tenemos el 77, que es el que funciona en el tema de clausura, que es el recurso administrativo, y después tenemos el recurso judicial contra la sanción de clausura. Tenemos el del 78, que es el recurso de la sanción de decomiso, y vimos también el del 74, del decreto reglamentario, que es el recurso ante el director general. Todos esos son recursos. Todos los casos surgen de un acto emitido por la administración, con nosotros nos presentamos, lo impugnamos por las razones que sean. En cuanto a acciones, tenemos la acción de repetición del artículo 81, que la vimos hoy, y también existe la acción de repetición ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que está en el 178. Y después tenemos lo que se llaman las demandas, y tenemos la demanda de repetición, que podemos hacer la demanda por repetición del 81, que también la mencionamos, o la del 178, que es la demanda directa ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Esto para distinguir a qué cosas llamamos como. Digamos que estos son una serie de, vamos a decir, una especie de conocimientos o de conceptos, más vale la palabra,
que tienen que ver con el derecho procesal. ¿Qué es un proceso de conocimiento? ¿A qué se conoce como proceso de conocimiento? Son los que tienen como fin resolver un problema legal entre partes. Por ejemplo, estos pueden ser ordinarios, sumarios o sumarísimos. Y después están lo que se llaman procesos ejecutivos. O sea, el proceso de conocimiento es el proceso, las demandas normales que se establecen para, bueno, resolver un tema procesal entre partes. En cambio, cuando hablamos de proceso ejecutivo, que sería la diferencia, son aquellos que no resuelven el fondo del asunto. Lo que hacen o tienen por objeto es el pago inmediato de una deuda o el cumplimiento de una obligación sobre la base de un título ejecutivo. Y ahí está el tema. Tiene que haber un título ejecutivo para que se inicie un proceso ejecutivo. Y ese título ejecutivo le da fuerza para la ejecutoriedad al que lo inicia, evidentemente. No sé si ven la diferencia entre un proceso de conocimiento y un proceso ejecutivo. En el proceso de conocimiento se resuelve el fondo del asunto, la pugna que hay entre esas partes. En cambio, en los procesos ejecutivos no se resuelve el fondo. Directamente apunta a cobrar una deuda que existe y que se pide que sea de ejecución inmediata. Es decir, después se discutirá el fondo del asunto, pero mientras tanto, al existir un título ejecutivo, se pide que se pague la suma que establecía en ese título. Eso es un juicio ejecutivo. Después tenemos lo que se llama las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son aquellas medidas que se adoptan en determinado tipo de procesos y antes de su iniciación. ¿Por qué? ¿Para qué se toman esas medidas? Para resguardar bienes o pruebas, para mantener o modificar la situación de hecho de derecho existente, para amparar la integridad de las personas, para proveer a la satisfacción de algunas de sus necesidades básicas, garantizar el cumplimiento de una sentencia potencialmente favorable a los beneficiarios de las medidas. Es decir, como su nombre lo denomina, son medidas cautelares, quiere decir que tienen en cuenta o son preventivas de que pase algo a posteriori. Por eso, resguardar bienes o pruebas, mantener modificación, amparar la integridad de personas, proveer a la seguridad. Es decir, esa es la idea, o para eso son adoptadas. ¿Cuáles son estas medidas cautelares? Las más conocidas, el embargo preventivo, el secuestro, intervención judicial, la administración judicial, lo que se conoce con el nombre de la inhibición general de bienes, la anotación de litis, es decir, ahora les voy a explicar qué es cada una, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, y hay otras que son más genéricas. Pero volvamos a las normas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sí? El embargo preventivo es el que más conocen, ¿no? ¿Qué hace? Por ejemplo, alguien, un acreedor, preventivamente traba embargos sobre bienes del deudor. Por ejemplo, puede ser el embargo de cuentas bancarias, pueden ser el embargo de bienes muebles, etc. La intervención judicial es cuando se nombra un interventor, un determinado tipo con tipo de contribuyente. La administración judicial. La administración se nombra un administrador judicial de los bienes de una persona de manera preventiva para que éste no se desapodere, por ejemplo, del bien. La inhibición general de bienes es una medida bastante usada que lo que tiene por finalidad es que la persona a la cual se declara la inhibición general no puede vender, no puede hacer nada con su bien. La anotación de litis es
dentro de los bienes que tiene una depreciación, por ejemplo, en el registro de propiedad inmueble se anota la litis. Entonces, si alguien quiere, no sé, vender la propiedad esa, se tiene que enterar que esta persona está con cuando digo litis, en juicio, ¿no? Se anota, y eso hace la no posibilidad de que venda, o si lo vende, sabe el que compra que se encuentra con este problema. Prohibición de innovar, o sea, cuando digo innovar es que se mantenga la situación como está. No se puede modificar bajo ningún aspecto, lo mismo que la prohibición de contratar. Como su nombre indica, le impide al contribuyente realizar contratos. Bueno, dicho esto, en toda acción tenemos dos partes, una que es el actor, que es quien ejercita la acción, por eso se dice el que actúa, la parte actora o bien la demandante, y está el demandado, que es quien resiste a una acción, que es la parte demandada o simplemente demandada. Actor y demandado. Y una vez que hicimos este repaso o introducción de conceptos, vayamos a analizar el juicio de ejecución fiscal propiamente dicho. Esto se puede producir cobro judicial de atributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización, percepción esté a cargo de la activo. Cualquiera de ellas. Es un juicio ejecutivo. Vuelvo a decir, ejecutivo, ¿por qué? Porque como no se analiza el fondo del asunto y lo único que hace es cobrar la suma reclamada. A eso apunta el juicio ejecutivo. Después, si el monto reclamado no corresponde, es otro problema. No depende del juzgador. Eso se discutirá en otro lado. Este juicio ejecutivo se basa en el principio de legitimidad del acto administrativo. Términos procesales y demás defensas más limitadas en comparación con un proceso de conocimiento. Claro, acá no hay mucho para hacer cuando se produce esto. Yo no puedo decir, no, yo no debía ese dinero. Sí, lo puedo hacer, pero en otra instancia, no acá. No se discute, ven, la causa de la obligación, para nada. Y la sentencia del juicio ejecutivo es cosa juzgada formal. Es decir, no la puedo apelar. Tramita informa independiente de la instrucción del sumario. Sí, totalmente va por otro lado. ¿Mm? Y, está reglada en la ley de procedimiento tributario este juicio, pero se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que todo lo que no esté dicho acá, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, vamos a mirar cómo es el procedimiento o cómo es el proceso de la ejecución fiscal. Bien. Interpone la demanda. ¿Quién interpone la demanda? El agente fiscal. Ustedes saben que el Fisco Nacional tiene abogados que trabajan para él, para el fisco, y que hacen de agentes fiscales, o sea, agentes que se ocupan de llevar adelante estos tipos de demandas. ¿Qué hace el agente fiscal? Presenta, o sea, tiene listado con los datos del contribuyente y sus deudas. Le adjudican a cada abogado este listado y cada uno se tiene que hacer cargo de llevar adelante la ejecución. Por supuesto que hay juzgados, juzgados procesales, juzgados dependientes del Poder Judicial, que se ocupan de estas tareas de ejecución fiscal. Hay juzgados especiales. ¿Qué hace
o qué mejor dicho, qué necesita el abogado, el agente fiscal para iniciar esta acción, lo que se conoce con el nombre de la boleta de deuda. Este es el instrumento principal, el primero que va a necesitar el, el agente fiscal para poder iniciar esa demanda. Se llama entonces, dijimos, boleta de deuda. Después vamos a ver los requisitos de esta boleta de deuda. Con esa boleta de deuda, inicia la acción y manda lo que se llama, o emite lo que se llama el mandamiento de intimación de pago. Es librado por el agente fiscal por las sumas reclamadas y además le agrega un 15% en concepto de gastos posibles. Eventualmente puede indicar el embargo si no se paga. Es decir, no necesariamente todos los juicios de persecución fiscal van con embargo, pero muchas veces el embargo es una medida que utiliza. Ahora, por ejemplo, estuvieron suspendidos los embargos durante todo este año, en función, bueno, básicamente de que está la moratoria y demás, pero realmente existe la posibilidad de hacerlo, sí, claro. Y eso es una medida cautelar, ¿se acuerdan que lo vimos recién? ¿Y para qué se toma? Para que eventualmente, si no quiere pagar, ya tiene reclamada la suma por otra vía, y es el embargo de fondos, que es lo que habitualmente se utiliza en materia de juicio de ejecución fiscal tributarios. En ese mismo mandamiento de intimación de pago, el contribuyente es citado de venta. Citado de venta significa esto, de que si no paga, bueno, en el caso del embargo de fondos, directamente se van a quedar con los fondos, y en el caso de si no tiene cuentas bancarias y se tomó otra medida cautelar, por ejemplo, el embargo de bienes, llegado el contribuyente no paga, el bien será rematado, y con el producido del remate de ese bien, se cobrará la deuda tributaria. Cuando el contribuyente es notificado del inicio de la demanda, tiene 5 días para oponer lo que se llama excepciones. Ahora vamos a ver de qué se trata. Si en esos días no ponen excepciones, el juicio sigue adelante. Muchas veces esto se arregla tomando contacto con el agente fiscal, depende del caso de que sea, ¿no? Porque puede ser que entre que me iniciaron la demanda y la fecha que soy notificado de la misma, yo haya pagado la deuda. En cuyo caso, obviamente, el juicio no sigue adelante, pero quizás haya costas causídicas que haya que aplicar porque al momento de inicio de la demanda no estaba pagado. Distinto es si entre el momento en que se emitió la boleta de deuda y se inició la demanda, el contribuyente pagó. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Y entonces, en ese caso el juicio está mal iniciado. El contribuyente pagó antes del inicio de la demanda. Con lo cual, una fecha muy importante en el juicio de ejecución fiscal es el inicio de la demanda. Porque ahí se da por, digamos, sentado que ya el contribuyente pagó o no pagó al momento del inicio. Si el contribuyente pagó antes del inicio de la demanda, el juicio no tiene sentido, como les dije antes, y en realidad el contribuyente no va a deber nada, por supuesto, en la medida que haya pagado todo, ¿no? En cambio, si pagó después de la interposición de la demanda, ahí van a empezar a correr los gastos. Es decir, si bien el juicio se va a paralizar y se va a dejar sin efecto, sin embargo, el contribuyente va a tener que pagar los honorarios del agente fiscal. ¿Por qué? Porque pagó después del inicio del año. Entonces se considera que la demanda viene hecha. Bueno, volvamos a los 5 días. Entonces, una vez que me notifican del inicio de la demanda, tengo 5 días para o poner excepciones, o sea, o no pone excepciones y directamente no hace nada, o que oponga excepciones y ofrezca prueba. En ese caso, se ofrece prueba, se produce la producción de la misma, y en esa instancia se dicta sentencia. En el caso de no poner excepciones, se hace la liquidación y se dicta sentencia. En ambos casos, esa sentencia es inapelable. Es decir, la cosa termina ahí y el contribuyente ya no tiene más nada que hacer, y lo que resulte de la sentencia, y sí, por supuesto,
es a favor del fisco, obviamente el paso siguiente es ejecutar, iniciarlas ya directamente, proceder al cobro de la suma reclamada. Vamos a ver de vuelta, vamos a volver al inicio de esto, y otra vez partamos de la boleta de deuda. La boleta de deuda la emite el sector de AFIP, la parte de recaudación. ¿Qué hace? Se fija en el sistema cuál es la deuda el día de hoy, de esa deuda reclamada, ¿no? Entonces, establece como una certificación de deuda, para que me entiendan. Esa certificación de deuda se transforma en título ejecutivo. Por supuesto que ese título ejecutivo tiene determinado tipo de formas extrínsecas, que son el lugar y fecha, los datos del contribuyente, el concepto y monto reclamado, y la firma del funcionario competente. Entonces, quedamos en lugar y fecha, datos del contribuyente, concepto y monto reclamado, y la firma del funcionario competente. Si falta alguno de estos datos, hace a la invalidez de la boleta de deuda. Y esa invalidez de la boleta de deuda va a ser una excepción de las que puedo oponer y que están previstas, obviamente, dentro de las excepciones admitidas. Cuando digo excepciones es para no seguir adelante con el juicio ejecutivo. Estas son las excepciones admitidas o admisibles que están dentro de la ley de procedimiento fiscal. Digo esto porque el instituto este del juicio ejecutivo está en el Código Procesal Civil y Comercial, y allí aparecen otras excepciones que no son estas. Sin embargo, en esta materia rige la especificidad. Entonces, si la ley de procedimiento establece estas, son estas y no son otras. Bueno, ¿cuáles son estas excepciones? Que yo haya pagado toda la deuda, el pago total documentado, y aporte la documentación que avale lo que estoy diciendo. Eso que me están reclamando está totalmente pago. Vuelvo a decir, todo depende del momento que lo haya pagado. Si lo pagué antes del inicio de la demanda, obviamente es una excepción total. No solamente es una excepción, sino que además es una excepción a los efectos del no reclamo, no cobro, no pago ni siquiera de los honorarios del agente fiscal interviniente. Otra excepción es la espera documentada. ¿Qué significa espera documentada? Que yo presenté un plan de pagos. También depende del momento en que lo vaya a presentar. Tercera, la prescripción. Que al momento del reclamo por parte de la emisión de la boleta de deuda, la deuda esté prescrita. Y soy yo el que la tengo que poner. Seguimos. Espera documentada. Prescripción. Inhabilidad de título. Este era el que les decía yo. Inhabilidad de título por vicios sobre formas extrínsecas de la boleta de deuda. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué se imaginan? Inhabilidad de título por vicios sobre formas extrínsecas de la boleta de deuda. Lo que les decía antes, que Que falte un falte algún dato de esos esencial de la que boleta. pusimos que eran indispensables. Falta un dato, yo puedo poner como excepción la inhabilidad del título por vicios extrínsecos, siempre sobre formas extrínsecas de la boleta de deuda. ¿Por qué extrínseca? Porque vuelvo a decir, la parte del fondo no se discute acá. No importa si yo lo debo o no. Lo tengo que discutir en otra instancia eso. ¿Mm? Ven lo que les decía, la ley de procedimiento no admite las excepciones que están previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.
pero que sí han sido emitidas por la jurisprudencia en algunos casos. La incompetencia, artículo 544, inciso primero, estoy hablando del código, procesal civil y comercial. La falta de personería, lo que se llama ahí están los artículos en cada caso. La litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? ¿Saben lo que es la litispendencia? Cuando hay otras causas iniciadas judicialmente, entonces tratan de que se unan estas en un solo juzgado. Por eso se llama litispendencia. Cosas juzgadas, que esto ya haya sido resuelto. Es raro aplicarlo en este caso. Nulidad de la ejecución, no la podemos oponer, por las razones que ya le dije. La falta de legitimación pasiva. El pago parcial, no. En realidad, el pago parcial no sirve, tiene que ser pago total. El pago parcial no corresponde. Y la nulidad está expresamente prohibida por ley. Así que nos manejamos básicamente con las que vimos antes, que son las que están dentro de la ley 11.683, porque si bien estas han sido emitidas por la jurisprudencia, no significa que en el caso concreto mío, que voy a plantear, en la jurisprudencia esté de acuerdo, ¿no? O sea, para terminar lo del juicio de ejecución fiscal, y esto más es experiencia, pero, justamente, la ley 11.683 trata todo este tema, y ahora vamos a ver los artículos de la ejecución. Segundo. Artículo 92. En adelante. Vamos a ir leyéndolo todos juntos antes de pasar al tema siguiente. Dice: el cobro judicial de los tributos, pagos en cuenta, anticipo, accesorio, actualizaciones, multas, ejecutoriales, intereses y otras cargas, cuya aplicación, fiscalización o percepción está a cargo de la Administración Federal, se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en la presente ley, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la Administración Federal. En este juicio, si el ejecutado no abonara en el acto de intimársele el pago, quedará desde ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admitibles a poner, dentro del plazo de 5 días, el pago total documentado, la espera documentada, la prescripción y la inhabilidad del título. No admitiéndose esta vía, no admitiéndose esta excepción si no estuviera fundada exclusivamente en vicio relativo a la forma extensiva. Ya esto lo vimos. No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los conceptos indicados en el presente artículo las excepciones contempladas en el segundo párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo dice expresamente. Cuando se trate del cobro de deudas tributarias contra la Administración Nacional, sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, no serán aplicables las disposiciones de este artículo. Cuando se trate del cobro de deudas tributarias respecto a las entidades previstas en el inciso B del artículo 8 de la ley, no serán de aplicación las disposiciones de la ley 19.983, sino el procedimiento establecido en este capítulo. La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capítulo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Los pagos efectuados, escuchen bien, después de iniciado el juicio, no serán hábiles para fundar la excepción. ¿Se acuerdan que le dijimos? Acreditados los mismos en autos, procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados. Es decir, no es que no se tiene en cuenta el pago, sino que sigue la acción judicial, pero obviamente eso va a disminuir lo que se deba. Entonces dice, los pagos efectuados después de iniciar el juicio no serán hábiles para fundar excepción.
acreditados los mismos, en auto procederá a su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados. O sea que las costas van igual, quiere decir. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados o a los no comunicados por el contribuyente responsable en la forma que establezca la administración. No podrá, hoy en día el tema de la comunicación del pago es más relativa porque hoy los pagos automáticamente, si están bien hechos, si bien imputados, entran a la cuenta corriente tributaria, o sea que es muy difícil, pero en otros momentos donde no teníamos esta sistematización de los pagos tan importante que existe hoy, podría haber ocurrido que era necesario que yo como contribuyente, una vez que hago el pago, lo comunique. No podrá oponerse nulidad en la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la que solo podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86. A los efectos del procedimiento de ejecución, se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del representante del fisco ante el juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda el nombre, domicilio y carácter del demandado, concepto y monto reclamado, así como el domicilio legal fijado por la demandante para sustanciar trámites ante el juzgado y el nombre de los oficiales de justicia ad hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimiento de pago, embargos, secuestros y notificación. En su caso deberán indicarse las medidas precautorias que se peticionan, asignando al tribunal competente, se impondrá de tal asignación aquel con los datos especificados presentes. Bien. Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámite, el representante del fisco estará facultado a librar bajo su el mandamiento de intimación, lo que dijimos antes, de pago por la suma reclamada, especificando su concepto, con más del 15% para responder a intereses y costas, quedando el demandado citado para oponer, en el plazo correspondiente, las excepciones previstas en el segundo párrafo de este artículo. Con el mandamiento se acompañará copia de la boleta de deuda en ejecución y del escrito de demanda pertinente. Una vez ordenadas por el juez interviniente, la Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada para trabar por medio del representante fiscal y por la suma reclamada las medidas precautorias o ejecutivas oportunamente requeridas. En el auto en que se dispongan tales medidas, el juez también dispondrá que su levantamiento total o parcial se producirá sin necesidad de nueva orden judicial, una vez que la medida que se haya satisfecho, en la medida que se haya satisfecho la pretensión fiscal. A ver, yo soy notificado o me entero de que tengo un expulso de ejecución. Esto puede ser así o puede ser que me entere directamente por la medida precautoria, medida cautelar. Una vez que yo pago, después no puedo poner excepciones porque no las tengo, pero decido pagar. Una vez que pago, obviamente se interrumpe la continuidad de la ejecución, porque ya pagué, pero eso no significa que no tenga que responder a los gastos y demás. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Dice, cumple, porque por ahí yo pagué, ¿saben por qué? Porque me embargaron. La realidad es que muchas veces el contribuyente actúa frente a la situación límite. O sea, si a mí me embargan, te cuento, me impedía mi accionar en mi actividad comercial, industrial, de servicios, lo que sea, evidentemente voy a tener que resolverlo de algún modo porque si no me traba mi accionar. Entonces, si apago en ese momento, obviamente que está obligado a levantar el embargo de manera inmediata, porque ya no tiene ningún sentido. Pero todo depende del momento en que esto ocurra. Dice, cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámite, el representante del fisco estará facultado a librar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago, eso ya lo dijimos. Una vez ordenada por el juez interviniente, la Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada para trabajar por medio del representante del fisco y por la suma reclamada las medidas cautelares, precautorias o ejecutivas oportunamente referidas. En el auto que disponga tales medidas, pues también dispondrá que su levantamiento total o parcial se producirá sin necesidad de nueva orden judicial una vez que la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal
En este caso, el levantamiento será asimismo diligenciado por el representante del fisco. El que hace todo es el agente fiscal, o sea, el abogado del fisco. ¿Sí? Él es el que le va comunicando al juez lo que va haciendo en el proceso. Las medidas precautorias ejecutorias oportunamente requeridas en el auto que se dispongan tales medidas, el juez también dispondrá su levantamiento total o parcial, se producirá sin necesidad de nueva orden judicial. El levantamiento debe ser realizado por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en un plazo no mayor a los 5 días hábiles posteriores a la cancelación de la pretensión fiscal. O sea que dentro de los 5 días que el contribuyente hizo la cancelación de la obligación, el fisco está obligado a levantar la medida cautelar. El contribuyente responsable podrá ofrecer en pago directamente ante la Administración Federal mediante el procedimiento que éste establezca las sumas embargadas para la cancelación total o parcial de la deuda ejecutada. O sea, el contribuyente puede decidir, bueno, ya que me embargaron esto, lo damos en pago. En este caso, el representante del fisco practicará la liquidación de la deuda con los intereses punitorios calculados a 5 días hábiles posteriores a haber sido notificado el ofrecimiento tomando conocimiento de aquel, y una vez prestada de conformidad por el contribuyente o responsable, o de la liquidación pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la transferencia de esas sumas a las cuentas recaudadoras de la Administración Federal, la que deberá proceder en consecuencia. Entonces, si el contribuyente pide que se pague con las sumas embargadas, esto, obviamente, el agente fiscal lo va a notificar a la entidad para que directamente proceda a trasladar esa plata que estaba embargada por la entidad, que la traslade ¿a qué? A la cuenta de afecto. El procedimiento mencionado en el párrafo anterior, así como la liquidación de la deuda y sus intereses, podrá ser implementado mediante sistemas informáticos que permitan al contribuyente responsable ofrecer en pago las sumas embargadas, prestar su conformidad con la deuda a misión de liquidación, realizar el pago por los medios bancarios o electrónicos sin intervención de representante del fisco. También lo puede hacer el contribuyente. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a notificar las medidas precautorias solicitadas y todo otro tipo de notificación que se practique en el trámite de la ejecución, con excepción del mandamiento de intimación y pago, en el domicilio fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 3 de la ley de procedimiento, ¿no? Sin embargo, una vez que el contribuyente responsable constituya domicilio en las actuaciones judiciales, las posteriores notificaciones se diligenciarán en este último domicilio mediante el sistema que establece el Poder Judicial. Vieron que hoy el Poder Judicial se maneja todo también a través del sistema informático y está a través de lo que se llama el expediente judicial. El representante del fisco podrá solicitar el embargo general de cuentas bancarias, de fondo y de valor, de cualquier naturaleza que los demandados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley 21.526, hasta cubrir el monto estipulado, o de bienes de cualquier tipo de naturaleza, inhibiciones generales de bienes, u otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. Asimismo, podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba. Las entidades requeridas para la traba, disminución o levantamiento de las medidas precautorias deberán informar de inmediato a la Administración Federal de Ingresos Públicos su resultado y respecto de los fondos o valores embargados. A tal efecto no regirá el secreto en el artículo 39 de la Ley 21.526. La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer un sistema informático para que las entidades requeridas cumplan con su deber de información. Para los casos en que se requiera el desapoderamiento físico o el allanamiento de domicilio, deberá requerirse la orden respectiva al juez competente. El representante del fisco actuante actuará o quedará facultado para concretar las medidas correspondientes a tales actos. Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, su anotación se practicará por oficio pedido por el representante del fisco.
pudiéndose efectuar mediante los medios informáticos que ofrezca o que establezca la Administración Federal. Este oficio tendrá el mismo valor de una requisitoria y orden judicial. La responsabilidad por la procedencia, razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por el representante del fisco quedarán sometidas a las previsiones del artículo 1766 del Código Civil Comercial ante su entidad, sin perjuicio de la responsabilidad profesional interviniente ante su entidad de matriculación. En caso de que cualquier medida precautoria resulte efectivamente trabada antes de la intimación del demandado, que era lo que yo les decía, que muchas veces le inician la medida cautelar en forma previa a la intimación, la medida deberá ser notificada por el representante del fisco dentro de los 5 días siguientes al que haya tomado conocimiento de su trabajo. En caso de que el ejecutado ponga excepciones, el juez ordenará el traslado con copias por 5 días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse por cédula al representante del fisco interviniente en el domicilio legal constituido. A los fines de sustanciar las excepciones, es un poco largo el artículo, pero por eso quiero hablarlo con ustedes para ver si hay algo que ustedes me digan no entendemos. En realidad, yo no pretendo que sepan todo esto de memoria, sí los pasos, cuándo se inicia, qué es la traba de embargo, qué ocurre, qué pasa si el contribuyente paga antes, paga después, si la FIP se puede quedar con el dinero del embargo, eso es lo importante. Pero para eso tenemos que leerlo todo, por eso prefiero leerlo con ustedes. En caso de que... acá. En caso que el ejecutado ponga excepciones, el juez ordenará el traslado con copias por 5 días al ejecutante, debiendo el auto, que así lo dispone, notificarse por cédula al restituido. A los fines de sustanciar las excepciones, resultará aplicable las previsiones del juicio ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial. Cualquiera sea el tiempo transcurrido en la ejecución, no procederá a la declaración de caducidad de la instancia judicial sin previa intimación por cédula al actor, a fin de que manifieste sobre su interés en su persecución. La sentencia de ejecución será inapelable, como dijimos antes, quedando a salvo el derecho de la Administración Federal de Ingresos Públicos de librar nuevo título de deuda y del ejecutado repetir conforme los términos previstos en el artículo 81 de esta ley. O sea, tiene que pagar. Y después, si quiere, que repita. O lo mismo, el fisco, si fue a favor del contribuyente, puede iniciar un nuevo procedimiento. Por ejemplo, tenía inhabilidad de título. Y entonces, ¿qué hace? Vuelve a hacer otra boleta de deuda con todos los requisitos y vuelve a iniciar el demanda. Vencido el plazo sin que se haya opuesto excepciones, procederá al dictado de la sentencia, dejando expedita la vía de la ejecución del crédito reclamado sus intereses secos. El representante de fisco procederá a practicar la liquidación y a notificar al demandado por el término de 5 días, plazo durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el juez interviniente, que la sustanciará conforme al trámite correspondiente a dicha etapa del proceso de ejecución, reglado por el Código Procesal Civil y Comercial. En tal estado, el citado representante podrá también, por la misma vía, notificar al demandado la estimación administrativa de honorarios, y si no lo hubiera, del carácter judicial. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá con carácter general las pautas a adoptar para practicar la estimación administrativa de honorarios correspondientes al representante del fisco de acuerdo con los parámetros de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de Justicia. En caso de no aceptar el ejecutado la estimación de honorario administrativa, se requerirá la regulación judicial. Frente al acogimiento del deudor ejecutado a un régimen de facilidad de pago, el representante del fisco solicitará el archivo de las actuaciones. De producirse la caducidad de dicho plan por incumplimiento de las cuotas pactadas o de cualquier otro motivo, la Administración Federal estará facultada para emitir una nueva boleta de deuda,
por el saldo incumplido, por supuesto. Las comisiones o gastos que demanda dicha operación serán soportadas íntegramente por el contribuyente o responsable y no podrán detraerse del monto transferido. ¿Sí? Ahí termina el artículo 92. Bueno, después está la responsabilidad de las entidades financieras que intervienen, ¿sí? Que no son pocas, dice el artículo 92.1. Las entidades financieras, así como las demás personas físicas o jurídicas, depositarias de bienes embargados, serán responsables en forma solidaria por hasta el valor del bien o la suma de dinero que se hubiera podido embargar, cuando con conocimiento previo del embargo hubiesen permitido su levantamiento. Y de manera particular en la siguiente situación. Sean causantes en forma directa de la ocultación de bienes, fondos o valores o derechos del contribuyente, cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares ordenadas por los jueces o agentes fiscales. Verificada alguna de estas situaciones, el agente fiscal la comunicará inmediata al juez de la ejecución fiscal de que se trata. A ver, quiero que quede claro quiénes son las partes en esta situación. Por un lado tenemos, obviamente, a la Administración Federal, que es la que inicia la acción a través de su representante fiscal. El representante, mejor dicho, a través de su agente fiscal, que es un abogado que trabaja para el fisco. Los agentes fiscales, entonces, están. Y después están, por supuesto, el contribuyente, el demandado, y obviamente están las partes que en el proceso intervienen, como por ejemplo las entidades financieras, los depositarios de los bienes, porque cuando se produce el embargo que no sea de cuentas bancarias, de bienes se nombra un depositario. Entonces, todos estos, de alguna manera, son responsables solidarios frente al no cumplimiento de las obligaciones del deudor, porque para ellos se los declara depositarios. Por eso las entidades financieras son tan rígidas con este tema, ¿no? Cuando hay un embargo, proceden a embargar los bienes y hasta que no probemos, hasta que, mejor dicho, hasta que el agente fiscal o el juez le dé la instrucción a la entidad, no levanta el embargo. Es muy importante esto. En los hechos, generalmente pasa que el contribuyente, como les dije antes de recibir antes de ser notificado de la demanda que le han hecho, se entera por la entidad financiera que le han embargado la cuenta. Y después, averiguando un poco de eso, se entera por qué, cuál es la causal, qué llevó a eso. Bueno, eso se pone en contacto con la parte jurídica de ejecuciones fiscales de la agencia de que se trate, y ahí se pone en contacto con el agente fiscal que lleva adelante esa situación. Y ahí veremos qué hacemos. Si pagamos, o sea, ya habíamos pagado antes, o ponemos la excepción, y si no pagamos, tratamos de llegar a un acuerdo para pagar y para que nos levanten, sobre todo nos levanten el embargo. Les comento algo que pasa y mucho en la práctica. Independientemente de la cancelación de la obligación, es fundamental, a los efectos del levantamiento muchas veces del embargo, que además el contribuyente pague los honorarios a la gente. Porque si no los paga, muy probablemente se demore esta situación. Entonces, no solamente hay que cancelar la obligación reclamada, sino también las costas causables. En este caso, básicamente es el honorario del representante fiscal. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá está lo que les decía antes yo, respecto de la independencia entre los juicios de ejecución fiscal y los sumarios administrativos. El cobro de los impuestos por la vía de la ejecución fiscal se tramitará independientemente del curso del sumario a que pueda dar origen el pago de los mismos. Artículo 94, es la acción de repetición en todos los casos de ejecución. La acción de repetición solo podrá deducirse una vez satisfecho el impuesto deudado accesorio. O sea, puedo ir, supóngase que está mal iniciado, que está mal y que no, me va a costar demostrarlo. No es en esta instancia donde yo demuestro eso, sino por la vía de la repetición. O sea, voy a estar obligada a cancelar la obligación y luego repetir. Bueno, estas son las cosas más importantes que me parece
no debemos dejar de mencionar. Si quieren, vamos a repasar un poquitito lo de acción y demanda a repetición, porque la hemos nombrado en más de una oportunidad. Y quisiera, lo vimos esto, pero me parece importante repasar. ¿Alguna duda con la ejecución fiscal? Profe, tengo que repasar y después ahí me va a surgir. Bueno, por ejemplo, ahora, Sí, porque es muy largo en realidad. ¿cuál es Entonces, a ver, no importa, vamos a repasar un poquito. ¿Cuál es el elemento imprescindible para que se inicie una ejecución fiscal? La boleta de deuda. Perfecto. La boleta de deuda. ¿Qué requisitos tiene que tener esa boleta de deuda? Bueno, ves, eran cuatro que estaban en una filmina. Lugar y fecha. ¿Qué más? La firma obviamente, fundamental. ¿Qué obligación se reclama? Tiene que estar clara la obligación. El periodo fiscal, bueno, todo eso. Y pregunta, con la boleta de deuda, ¿cuál es el primer paso procesal que va a dar el agente fiscal una vez que tiene la boleta de deuda? Iniciar la demanda. Iniciar la demanda. No puede iniciar la demanda sin la boleta de deuda. Es decir, en ese orden. Primero necesita la boleta de deuda, que no la emite la agente de recaudación. Una vez que tengo la boleta de deuda, ahí recién inicio la demanda. ¿Sí? Acuérdense que en esa demanda no solamente va a reclamar las sumas debidas, sino también le va a agregar un 15% en concepto de gastos causídicos. ¿Mm? Y si quiere, y, y le parece que es lo conveniente, puede tomar medidas cautelares. ¿Qué les parece? Sí, Sí, claro, toma medidas cautelares, tendientes a garantizar el cobro del crédito, que puede ser la que más se usa en materia de era el deudas, embargo es y el la embargo inhibición de bienes, ¿no? de cuentas, sí, es el más utilizado, y de bienes cuando no tiene cuenta. Perfecto. Y después está el proceso, o sea, no es complicado, es largo, pero no es complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Acá es más importante que ustedes tengan claro tiempos, ¿no? Que todo esto. Los 5 días para interponer las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que si no son muchas, no son todas las que están en el Código Procesal Civil y Comercial, sino que la Ley de Procedimiento en el artículo 92 define claramente cuáles son las excepciones, qué significa cada una de ellas. No sé si ven que el tema no es complejo. Lo que tiene es, lo que me parece que ustedes tienen que tener claro, es cómo es el proceso. En qué momentos, qué pasa si el contribuyente pagó antes de ser notificado de la demanda. ¿Qué pasa si el contribuyente paga antes del inicio de la demanda? Se ahorraba los gastos causídicos, ¿no? No No tenía tiene, que no pagar. corresponden los gastos causídicos y además el juicio está mal iniciado, porque en realidad él ya había pagado. Ahora, si él paga, si él paga después del inicio de la demanda y antes de ser notificado, porque a lo mejor, obviamente puede haber pagado y no haber sido notificado todavía, ahí, ¿qué pasa? Después del inicio de la demanda. Si pago después del inicio de la demanda, ¿el juicio está bien o mal iniciado? si pago después de la demanda y está bien. Está bien. Aunque yo no me hubiera notificado todavía, pero la fecha de inicio de la demanda es la que pone el límite, digamos, de alguna manera. Si yo pago antes, el juicio deviene en abstracto y ni siquiera corresponde a los gastos causídicos. Pero si pago después del inicio de la demanda, evidentemente el juicio fue bien iniciado. No tendré que pagar la deuda porque ya la pagué, pero sí voy a tener que pagar parte de los honorarios.
Consulta, ahí no habías mencionado también que ya fue iniciado, pero no fuiste todavía notificado. Entonces, si vos lo pagaste antes de ser notificado, pero ya fue iniciado y bueno, tenías... Claro, eh, la notificación del inicio de la demanda es relativa. Acá lo que importa es, ¿qué pasa? El fisco emitió la boleta de deuda. Hasta ese día no habías pagado. Entonces, inicia la demanda, va al juzgado, interpone el inicio de la demanda. Ya él actuó de buena fe. O sea, si yo pagué después del inicio de la demanda, no importa que yo no haya sido notificada. En la demanda está bien iniciada. O sea que la fecha del inicio de demanda es determinante en este caso, no es la notificación. Porque a veces ni me notifico ni me entero. Me entero solamente por el banco que me iniciaron, me embargaron la cuenta, pero me entero después. Entonces, lo que define es la fecha de inicio de demanda. Y eso está dentro. Si uno entra, en el caso de un contribuyente que tenga deuda y que le hayan iniciado una ejecución, aparece la fecha. Y si no le aparece en la página de AFIP, en el sitio correspondiente, cuando yo me pongo en contacto con el agente fiscal, lo primero que le tengo que pedir es cuál es la fecha de inicio de demanda. ¿Y saben por qué otra cosa que no la dije y que me parece fundamental? Porque la fecha de inicio de demanda transforma los intereses resarcitorios en punitorios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Desde que venció la obligación hasta el inicio de la demanda, corren intereses resarcitorios. A partir del inicio de demanda empiezan a correr los intereses punitorios. Y obviamente estos son más altos. Entonces, esa fecha es trascendental por varios motivos. Por la procedencia del juicio en sí y también por el tema del cálculo de los intereses. ¿Quedó claro esto de los intereses punitorios? sí, Sí, sí. profe. Bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la acción de repetición, vamos a repasar un poquito de la acción. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando el contribuyente ingresó un impuesto sin causa. Y la acción implica demostrar que se pagó sin esa causa y obtener la devolución por parte del fisco. Puede ser de manera espontánea, que es la acción de repetición, que se conoce como acción de repetición, o el pago a requerimiento. Y ahí aparece lo que se conoce con el nombre de demanda de repetición. Entonces, si el pago es espontáneo, hablamos de acción de repetición. Si el pago es a requerimiento, hablamos de demanda de repetición. Dicho esto, ¿cómo funciona el reclamo administrativo ante la AFIP del artículo 81? A ver, supongamos, primero que nada, que a partir de que interpongo este reclamo ante la AFIP, comienzan a correr intereses a favor del contribuyente. Es decir, que ya no va a deber, o sea, el fisco supuestamente, en caso de corresponda, no va a deber el monto de capital solamente, sino que empiezan a correr intereses. Esto está en el artículo 179 de la ley. A ver si lo tenemos acá. Sí, acá está. Intereses, momento del cual corresponde su cálculo. En los casos de repetición de tributos, los intereses comenzarán a correr contra el fisco desde la interposición del recurso o de la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según fuera el caso, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde esa fecha. En este caso, hay un reclamo administrativo previo, corren desde la fecha del reclamo. Si pasan 3 meses y el fisco no contesta, se considera una denegatoria. Por eso le dicen denegatoria ficta. Y acá tenemos dos casos o dos puertas. Ante la denegatoria ficta por parte del fisco a este reclamo administrativo,
puede ir el contribuyente por reconsideración en forma previa y luego de la reconsideración se le abre la posibilidad de iniciar una demanda contenciosa. Artículo 83 de esta misma ley. O bien, ante la denegatoria, puede ir directamente por apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y si no tiene el resultado que espera en el tribunal, puede ir hasta ante la Cámara Nacional de Apelaciones, en revisión y apelación limitada. Y finalmente, en el caso de la demanda, también tiene la posibilidad de ir a la Cámara Nacional de Apelaciones, y en ambos casos termina todo esto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que el proceso es bastante largo. ¿Mm? Así que, recuerden en qué oportunidad se pone en marcha este proceso. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo reclamo yo una vía de repetición? ¿En qué casos? ¿Cuándo qué hice? ¿O qué pasó? Cuando se paga por demás. Bien. Exactamente, cuando el contribuyente pagó de más, ya sea en forma espontánea o a petición, y entonces decido presentar un reclamo administrativo ante la FIP. Eso está en el artículo 81 que vimos hoy. A partir de que interpongo el reclamo, se empiezan a computar intereses a favor del contribuyente. Desde el momento en que interpuse el reclamo hasta la efectiva devolución. Si pasan 3 meses de ese reclamo y no tengo una respuesta por parte del fisco, se considera de lo que se conoce como denegatoria ficta, y entonces eso me abre la puerta para ir, primero por reconsideración, segundo, o alternativamente, puedo hacer la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación, o puedo ir directamente a la justicia. Todas son las vías procesales permitidas. En todos los casos, tengo la posibilidad de que esa resolución sea revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Mm? Y lo que resuelva la Cámara finalmente puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así funciona el sistema. Vamos a ver. Cuando yo, fíjense, dice, a requerimiento. Cuando yo tengo una determinación de oficio, cierta o presuntiva, simultáneamente puedo presentar un recurso de repetición. ¿Por qué hago esto? Para evitar que sigan corriendo intereses. Entonces, yo lo que puedo hacer es continuar con la determinación de oficio, pero simultáneamente presentar un recurso de repetición. Y bueno, y este recurso de petición seguirá la vía procesal anterior, demanda judicial, demanda ante el Tribunal Fiscal, depende del caso, irá a la Cámara, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces las empresas de determinada envergadura o determinado tamaño, para evitar que no pueden pagar, no lo van a pagar, pero los que pueden pagar lo pagan, pero simultáneamente inician una repetición. ¿Y lo hacen para qué? Para evitar que sigan corriendo intereses, no que pague la suma, queda congelada. Y inmediatamente inician la demanda de repetición para evitar, para que les vuelvan el dinero en caso de que esto sea impropio o incorrecto. Bueno, esto ya lo vimos, así que no, ya este cuadrito lo vimos antes. A ver si tenemos algo más para ver. Esto ya lo vimos. No, porque como tiene de más este material. Bueno, nos queda esto que lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene
Nos falta ver. ¿Vimos formas de cancelación de la obligación tributaria? Creo que no. Nos falta ver eso, ahí vamos a ver devolución y transferencias. Y si mal no recuerdo, no nos queda más nada. O sea, la clase que viene vamos a terminar los temas de procedimiento que no vimos y vamos a repasar un poco para empezar. Lo cual requiere de ustedes se dediquen un poquitito al tema, si es posible. Si pueden adelantar algo, les voy a agradecer, porque va a ser la última clase que tenemos en forma previa al parcial. Así que les recomiendo que aprovechen esto, por lo menos leer todo, que no les quede duda de nada, si las dudas me las preguntan. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, bueno. Profe, si nos puede compartir este Ah, PowerPoint. bueno, sí, sí, ya. Dame un segundo. Voy a ir al... Primero voy a hacer esto por acá, y voy a ir acá al chat. A ver si lo recibieron. Sí, ahí está, profe. Ahora lo bajo. Es ese, ¿no? Sí, dice ejecución fiscal, repetición, vías recursivas. Sí, es. Bien. Bueno, Bueno, no, profe, gracias. Gracias, profe. nos vemos si Dios quiere el jueves que viene. ¿Sí? Sí, profe, muchas Buena Gracias. semana. Chao, Buena buen semana. fin. Buen Igualmente. fin de. Buen fin de. gracias, profe.